país y que tienes que cruzar fronteras. Bueno, ya hablamos, bueno. Y viene la Convención de Viena en 1969, junto con el derecho de los tratados, que ya fue del primero que hablamos. Viene la Convención sobre Misiones Especiales. Esto, las misiones pues se entienden una misión temporal en la cual un estado tiene que pedirle permiso a otro para poder llevar a cabo una operación, no sé, pudiera ser secreta o no secreta, en otro país, y debe de contar con el consentimiento del país al que le están solicitando, y ese mismo debe de darle todas las facilidades para que ellos lleven a cabo la misión. ¿Sí? Y luego está la otra convención, fue sobre la representación de los estados en sus relaciones con organizaciones internacionales de carácter universal. Esa sí la voy a leer porque sí viene un poquito así amplia. Esa se llevó a cabo en 1975 y se establecen las normas jurídicas internacionales que regulan cómo los estados se representan y actúan entre las organizaciones internacionales de carácter universal, como las Naciones Unidas o sus organismos especializados, en la cual ahí los objetivos son regular la representación permanente de los estados ante las organizaciones internacionales universales. El número 2 es definir privilegios e inmunidades de los representantes y misiones permanentes. Y la 3 es establecer las normas sobre la acreditación, funciones, derechos y deberes de las misiones y sus miembros, y asegurar la cooperación y el respeto mutuo entre los estados y las organizaciones internacionales. No sé si tenga alguna pregunta hasta aquí, porque ya hasta aquí concluye mi participación. De ahí sigue mi compañera. Ahorita al final hacemos una pregunta. Buenas tardes, compañeros. La siguiente sería la Convención de Viena sobre la Asociación de Estados en materia de tratados de 1978. Esta nos habla de que regula los cambios en la soberanía cuando un Estado en la creación o extinción de estados, nos habla de los tratados como ya firmados, y establece lo que va a ocurrir con un tratado cuando un estado se divide, se extingue, o bien que surge un nuevo estado. El objetivo es dar seguridad jurídica y continuidad en las relaciones internacionales cuando se producen transformaciones en los estados. La siguiente sería la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980. Este nos habla de que regula la compraventa internacional de mercancías. Nos da seguridad jurídica a los intercambios comerciales y le interesa reducir los gastos en las operaciones de intercambio de mercancías. El siguiente sería la Convención de Viena sobre la Asociación de Estados en materia de bienes, archivos y deudas del Estado, de 1983. Esta regula los efectos legales de la sucesión de estados, es decir, cuando un estado sustituye a otro, el nuevo estado va a adquirir del viejo estado, va a adquirir los bienes, adquiere los bienes se refiere a edificios, propiedades, adquiere los archivos y se refiere a documentos, información,
y las deudas del Estado, las obligaciones financieras. Se supone que es cuando cambia un país de nombre nada más o como. O sea, o un estado, aquí estamos hablando de tratados, es un estado. Ajá, cuando un Estado, por decir, se puede Disolver. disolver, entra uno nuevo y el nuevo va a adquirir las deudas, nos habla de las deudas, o bueno, dice los bienes, y dentro de los bienes pues son las deudas, y Los bienes son como los edificios, las embajadas, todo Ajá. lo que es los inmuebles. Sí. Los archivos son los documentos, registros, información oficial. Y las deudas son las obligaciones financieras que también se adquieren, y ahora sí que son por herencia. Sí. La siguiente sería la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono de 1985. Esta nos habla de las medidas para eliminar el uso de sustancias que afecten la capa de ozono, con el fin de la integridad de la salud y del medio ambiente. ¿Dónde ocurrió el famoso ese agujero donde se agujeró la capa de ozono? ¿En qué parte del mundo fue? Que fue a raíz de eso que se creó ese acuerdo, esa convención. No me acuerdo. ¿Qué fue? En Argentina, en el cono sur. Sí, no, yo la verdad no recuerdo. Ahí, pero sí me acuerdo. ahí se hizo un agujero de la capa de ozono, por eso fue ese tipo de convención de 1985, para empezar a dejar de usar aerosoles y cosas así para bajarlo. Y llegó un momento en que sí se cerró ese agujero, sí se cerró, volvió a la normalidad, pero por si ya los gobiernos nunca lo comentaron. ¿Para qué? Para buscar que no se siguiera contaminando de más. Sí. Ese fue una de el porqué de ese tipo de convenio, por decirlo. Y la última sería la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados celebrados entre estados y organizaciones. Nos habla de cómo los estados deben como comunicarse con las organizaciones internacionales, por ejemplo con la ONU. Nos habla también de que se hacen por medio de convenciones, conferencias, organizaciones, y aquí sí nos habla de que también los estados que no son miembros pueden participar con las organizaciones internacionales. Ahí nos faltó uno. La última Pueden sería... participar, pero no tienen voto. Sí. Y la última sería Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. Nos habla de las medidas contra el tráfico, y también nos habla de cómo entre los estados pueden cooperar para la extradición de personas. Yo lo entiendo así como que si cometieron un delito en otra persona, es como el tratado para poder trasladar a la persona. Así lo entendí yo. Dice la extradición de narcotraficantes, entregas vigiladas y remisión de actuales. Ahí aparte de las medidas integrales del tráfico de drogas, también se incluyen las disposiciones contra lo que es el lavado de dinero y el desvío de los químicos que utilizan para las drogas. Sí. Acá me faltó el de 1973, que es el tratado es el tratado de las etiquetas. ¿Cómo se llamaban? Permítanme.
Ok, el Acuerdo de Viena de 1973 es una clasificación internacional para los elementos figurativos de las marcas. Es donde se establece que cada marca establecida tiene que llevar una imagen, el nombre, dibujos, símbolos y colores que ellos elijan. Esa fue en las marcas comerciales, esa fue en 1973. Me la brinqué, sí la puse allá, pero sí me la brinqué. No sé si tengan algún... Ahí es cuando por decir exportas de un país a otro algún producto que tiene que tener su etiqueta. Su etiqueta para la marca. Denominación de origen, marca, Así es. país de fabricación. Ahí ya ve que se fabrican en un país, pero las venden las marcas a veces en otros países. Entonces ahí todo tiene que venir establecido junto con los Códigos. sí, no, aparte las fibras, todo lo que usan, que llevan y todo, ahí tiene que venir establecido. Como las botellas que se venden aquí en México, por decir, que vienen de Estados Unidos o de otro país, tienen que tener su marbete, suprecitos, así se les llama. Las tiritas que vienen con la información ahí Sí. asegurando el pico de la botella. Sí, Si no trae ese marbete, pues no puede entrar. Sí, sí, porque no cumple con las normas. exacto. Ujú. Ok. ¿Algo más? ¿Será todo? Muy bien. Un Muchas aplauso para las compañeras. Muchas felicidades. Ok, habrán cargado, compañeros, la intención de exponer tanto la convención como los tratados de Viena es para acreditar el elemento fundamental que nosotros debemos de rescatar, que es la fuente del derecho internacional público. ¿Ok? Estos tratados, junto con la convención del mismo nombre Viena, vienen siendo los primeros acuerdos internacionales que se elevaron a categoría de tratado, en los cuales se establecen diversos criterios, diversas políticas para poder regular principios en materia de seguridad, en materia comercial, medio ambiente, como ya lo escuchamos en los distintos rubros. ¿Ok? Sin embargo, lo más importante, lo más trascendente en este caso es tener presente que son la fuente del derecho internacional público. ¿De acuerdo? En un momento dado que si alguno de ustedes, se inclina en la vida pública, política, y llega a ser o quiere aspirar a ser senador, senadora, representante diplomático, es donde va a poner lógicamente en práctica los conocimientos y el contenido de cada uno de estos tratados, ¿ok? Tanto de cómo inicia como los que se están a la actualidad celebrando entre dos o más naciones. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto fundamental. Otro aspecto que sí debemos de mantener presente, ahorita lo comentaba la compañera cuando mencionó sanción. Recordemos que cada país, cada nación tiene su propia soberanía, su propio derecho interno. Y cuando va a celebrar un tratado en cualquier rubro, se deben establecer principios, cláusulas, estatutos que no afecten ni el derecho interno de una de las naciones como recíprocamente del otro o de los otros estados que también participan. ¿Ok? Deben ser condiciones neutrales, que no afecten a ninguna de las legislaciones. Sin embargo, aquí no existe, como en los derechos internos, una consecuencia o una coacción para obligar a uno de los estados participantes a que cumpla, aunque así se haya comprometido en su cumplimiento a una de las partes obligadas, entre comillas, por el tratado. ¿Qué quiere decir? Sí, hay una relación, hay un vínculo internacional que estamos aterrizando, formalizando mediante un tratado, pero si yo, por la razón que sea, llego a incumplir, no se me puede obligar el cumplimiento. Sí, se me puede presionar, se me puede tachar de
de que no tengo solvencia moral internacional para cumplir, ¿verdad? Pero de ahí no rebasa, ¿de acuerdo? Porque no podemos obligar a un ente soberano a cumplir disposiciones voluntarias. ¿Recuerdan cuando vimos introducción del estudio del derecho que una de las características fundamentales de las normas jurídicas de las leyes es que son coactivas? Se aplican incluso con uso de la fuerza, ¿de acuerdo? No dependen de nuestra voluntad. En este caso, los entes soberanos no pueden ser sujetos de una coacción, ¿me explico? Por la misma soberanía que ostentan. Entonces, se corre el riesgo, sí, de que a pesar de estar establecido en un tratado, si uno incumple, pues se puede ir hasta la Corte Interamericana, se puede en un momento dado presionar, pero si su postura es de incumplimiento, de ahí no lo van a sacar. ¿Ok? Claro, y por supuesto que se van a reservar derechos o oportunidades para volver a celebrar tratados con esa nación, pero en ese estricto apego al derecho internacional no se puede obligar. Entonces ahí es donde usted decía que no existe ningún castigo o ninguna consecuencia. Exactamente, o sea, se puede presionar, se puede llegar por la solvencia moral, pero así coactivamente, como en el caso del derecho interno, que si usted incumple un contrato en materia civil, al momento de presentar la demanda respectiva ante la autoridad competente, pues se van a generar las consecuencias y se va a aplicar incluso con uso de la fuerza si usted no lo quiere cumplir. Y no se les puede negar entonces ser parte de los tratados. Cuando celebra un tratado usted entre dos o más naciones, al momento en que incumple y que usted posteriormente, digamos que es la nación que incumplió al celebrar un tratado con X países y quiere participar en otros, ahí en ese momento lógicamente las naciones se van a reservar el derecho a darle inclusión o participación a ese ente soberano. Pero no es expulsado del No. grupo. No, aquí no hay expulsión, no hay sanciones, no hay consecuencias de esa naturaleza. Simplemente no quiso cumplir, a pesar de que eso era lo correcto. Muy bien, entonces, buenas tardes. Cada nación, dependiendo de sus propios principios, va a aplicar, digamos, México, doctrina Estrada, que le quedó mal a México por romper relaciones diplomáticas, ¿verdad? Por mencionar un ejemplo. Pero al momento en que ese ente soberano quiere volver a celebrar un tratado de cualquier rubro con otro país, ahí el país o los países que ya están en vías de participar en ese tratado se pueden reservar el derecho de incluir, ¿ok? Le van a argumentar de que no desean arriesgarse a tomarlo en cuenta dados los antecedentes, ahí sí, pero es nada más reservarse, puede celebrarlo con otra nación que sí quiera sostener una relación internacional contigo, pero en lo que compete a nosotros, pues nos reservamos, es lo único que pasa, ¿de acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, por eso se analiza tanto la Convención y los Tratados de Viena por ser la fuente del derecho internacional público. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, compañeros? Muy bien. Pasemos entonces, compañeros. El sábado pasado tuvimos ahí un avance en lo que respecta a derecho agrario. Sin embargo, también quedó pendiente iniciar con el avance de derecho civil. Vamos ahorita a abocarnos a lo que es el avance directo de los contratos que quedaron por ahí pendientes incluso de iniciar, porque sí nos entretuvimos con lo que fue sobre todo el último tema de derecho agrario, consistente en la materia procesal, derecho procesal agrario, donde empezamos a explicar cómo se interpone un escrito inicial de demanda, entre otros factores, ¿ok? Vamos primeramente a darle seguimiento a contratos. Quiero terminar contratos para ya posteriormente cerrar derecho agrario y, como les comenté, dedicar lo que resta del cuatrimestre a la asignatura que es derecho procesal penal. ¿De acuerdo? Vamos a ubicarnos ahí, por favor, en contratos. Después de la audiencia de juicio, sigue el contrato. Eso es de materia agraria. Sí,
Sí. Vamos a iniciar en materia civil. En materia civil, con los contratos que quedaron pendientes de explicar, que son el contrato de mandato, contrato de comodato, contrato de mutuo. ¿Estoy en lo correcto? Chequen, por favor. Mandato, comodato, mutuo, depósito. El último que explicamos fue el contrato de servicios profesionales, ¿verdad? Bueno, muy bien. De prestación de servicios profesionales. Y luego vamos a iniciar entonces con un contrato que tiene ciertas similitudes con el anterior, pero vamos a distinguir aquí las diferencias jurídicas. Vamos a iniciar con el contrato de mandato. ¿Okay? Les voy a dictar la definición y a partir de la definición voy a ir desglosando la interpretación jurídica de este instrumento jurídico. ¿Okay? Mandato es el acuerdo de voluntades el mandato es el acuerdo de voluntades por medio del cual una persona denominada mandante encomienda o encarga formalmente a otra persona denominada mandatario para que este último realice en su representación determinados actos jurídicos. ¿Ok? Fíjense muy bien, compañeros. Nosotros como litigantes, como abogados, inmersamente en los escritos iniciales que interponemos ante el tribunal, estamos de alguna manera ostentando ya la celebración intrínsecamente de un contrato de mandato. Dice la definición que es un acuerdo de voluntades donde una persona denominada mandante le encomienda o le encarga a otra persona denominada mandatario que en su representación, es decir, en representación del mandante, realice ciertos actos jurídicos, es decir, acciones que dejan consecuencia de derecho en su representación. Cuando nosotros acordamos con un cliente ostentar su representación legal ante un caso concreto, una controversia, lógicamente que lo vamos a ver en derecho procesal, que dentro del escrito inicial de demanda o de solicitud, dependiendo, se va a tener que incluir tanto a la autoridad a la que va dirigida, las generales del demandante o del solicitante y la persona o las personas que están debidamente autorizadas, ¿verdad?, para llevar a cabo la representación o los actos que se están solicitando. Y autorizando en los términos más amplios del artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, licenciado en Derecho, y luego ya ponemos aquí en autorizados. ¿De acuerdo? Eso es un mandato. Es como una carta poder. Es
algo similar, pero sí tenemos ciertas diferencias. Ahorita, de hecho, voy a mostrar una diferencia entre una carta de poder y un mandato. En este acto, usted le encomienda a un licenciado en Derecho que en su representación haga los actos jurídicos debidos para poder sacar adelante una controversia. ¿Ok? Bueno, cuando se celebra el contrato de mandato, es decir, cuando el mandante y el mandatario están de acuerdo en recíprocamente tomar los derechos y obligaciones recíprocos, ahí el contrato de mandato se puede considerar mandato simple o mandato con efectos judiciales o mandato judicial. Esto es muy importante para nosotros como abogados hacer la diferencia. No es lo mismo a que el compañero me solicite mis servicios, mi representación, que yo lo represente legalmente y me otorga o celebramos un contrato de mandato, pero únicamente es para que yo reciba o sea intermediario de un objeto, de un bien o un recurso en su nombre por estar imposibilitado, ¿verdad?, en un momento dado, y entregárselo sin llevar a cabo un proceso debido o un juicio de controversia. ¿Me explico? Es un mandato simple. Te autorizo para que en mi representación hagas determinado acto. Muy bien, pero no implica una controversia. No implica que se ventile esa representación ante una autoridad jurisdiccional que tiene que aceptar, acreditar esa representación. ¿Sí me explico? Caso contrario, cuando me autoriza para que yo lo represente en juicio, en el escrito inicial de demanda, como puse ahorita el ejemplo, que está hoy citando al licenciado en Derecho que estoy autorizando, en el primer escrito, una vez de que el juzgado o el tribunal lo admite, en el primer acuerdo va a establecer si es procedente al lugar o no al lugar, va a establecer una prevención. Si esa persona que está autorizando, ¿verdad?, como representante, no ostenta, en este caso, tener título de licenciado en Derecho y cédula profesional debidamente registrada, no va a poder estar autorizado para representar en juicio en este caso, al mandante. Simplemente lo van a limitar a que tenga derecho a oír y recibir notificaciones, es lo único, ¿de acuerdo? Pero si quiere que ese mandante, ese representante, presente contestaciones, presente pruebas, formule alegatos, objete en audiencias, necesita estar autorizado en los términos más amplios de lo que marque el Código Procesal de la materia, y entonces para eso tiene que ostentar o acreditar que es licenciado en Derecho titulado y con cédula. ¿Me explico? Entonces, ya cuando se acredita en juicio, en el primer acuerdo, de que ese representante sí acreditó, sí se ostenta como licenciado en Derecho con título y cédula profesional, en el primer acuerdo, allí la autoridad judicial lo reconoce y lo tiene bien como autorizado como representante del mandante. Ahí en ese caso ya estamos hablando de un mandato judicial. ¿Sí me explico? Cuando ya la autoridad que va a resolver un caso concreto y el que está en calidad de mandatario ostenta que va a representar al mandante en un juicio y está cumpliendo con los requisitos que se exigen en este caso para el principio de defensa técnica, ser licenciado en Derecho titulado y con cédula, ok, ese mandato simple se convierte en un mandato judicial. Es como ahora sí pues se convierte en el representante legal. Sí, porque usted me puede dar a mí, usted puede estar de acuerdo, me pide que sea su representante, pero si yo al llevar la controversia ante un tribunal y no acredito que soy un licenciado en Derecho con título y cédula, me van a negar que yo lleve su representación. ¿Me explico? Le van a ¿cómo se dice? A percibir para que usted designe a otro representante, y en caso de que no lo haga, de oficio el tribunal le va a designar un representante de la Defensoría Pública. ¿De acuerdo? Eso es lo importante que nosotros tenemos que rescatar del mandato, ¿ok? Es cuando le otorgamos la representación a una persona para que a nuestro nombre haga o realice determinados actos jurídicos, ¿ok? ¿Se suele confundir con el contrato de prestación de servicios profesionales? Sí.
porque el contrato de prestación de servicios profesionales, como ya lo explicamos, viene exactamente qué servicios jurídicos, en este caso del abogado o la abogada, se van a prestar, qué es lo que voy a hacer y qué resultados se van a lograr y cuánto se va a cobrar. En el contrato de mandato es cuando una vez de que se celebra el contrato de prestación de servicios profesionales, ahora sí, vamos a materializarlo y si es el caso de llevarlo ante un tribunal, muy bien, en el escrito inicial vamos a darle a conocer al juez, a la autoridad judicial, quién es la persona que se está nombrando para representar a la parte demandante o demandado si es una contestación, ¿verdad? Entonces, esa misma persona al que contrataste, al que se contrató para la prestación o para la defensoría o lo que vaya a hacer, va a ser el mismo mandante. Sí, nada más de que vamos a separar aquí las secciones. Sí. Usted me contrata para llevar a cabo una controversia legal. Sí. Bueno, entonces ya platicamos, nos ponemos de acuerdo, entonces aterrizamos todo en un contrato de prestación de servicios profesionales. Ok, usted me está solicitando mis servicios jurídicos para llevar a cabo una representación, ok, y ahí establecemos todo, punto y aparte. El mandato entra cuando en el escrito inicial de demanda, se ponen sus generales y autorizando para todos los efectos procesales en los términos más amplios del artículo. Si es materia civil es el 64, si es materia familiar el 39, según sea el caso, al licenciado en Derecho, y luego ya pongo yo mi nombre y mi cédula profesional. Ahí se está actualizando el contrato de mandato, ¿me explico? Pero en este caso va a ser el mandato en calidad de judicial, porque una vez de que se salga el primer acuerdo, porque ya lo presenté ante un tribunal, ahí van a revisar que efectivamente yo tenga registrada título cédula profesional y entonces va a salir que téngase por autorizado al licenciado en Derecho y voy a poner mi nombre y ahí ya se perfeccionó un mandato judicial. El contrato es entre nosotros. El mandato, aunque sea entre mandante y mandatario, es para que en su momento la autoridad jurisdiccional tenga conocimiento de quién está representando a la parte interesada y verifique si esa persona ostenta con los requisitos necesarios para hacerla de representante. Eso es el mandato, ¿de acuerdo? Y en el mandato simple no hay tanto problema, porque nada más cuando le encomiendas a una persona a que recoja un bien o haga efectivo ciertos derechos directamente en tu representación sin darle una intervención a una autoridad. Ese sería el mandato simple. ¿Ok? Como una encomienda. ¿Sí estamos? Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. No. Bueno. ¿Cuáles son las obligaciones recíprocas? ¿Ok? Las obligaciones de tanto del mandante como de mandatario. ¿Okay? Como el mandato es muy relativo, o sea, va a depender exactamente de lo que quiere el mandante que el mandatario haga en su representación. La ley y la doctrina lo sintetizan como cumplir mutuamente con los pactos establecidos. Si usted quiere que yo la divorcie, la parte o mi obligación es representarla en juicio ante el tribunal para llevar a cabo el divorcio. ¿Ok? Entonces, si las partes cumplen estrictamente lo que, en este caso, el mandante, si le está dando la autorización a un mandatario por efectos de un contrato de prestación de servicios profesionales, ahí en el contrato de prestación de servicios profesionales ya se estableció cuánto va a pagar, cuánto tiempo va a durar el procedimiento. Aquí ya nada más está
está actualizando la representación ante un tribunal y el mandatario se va a limitar a hacer lo propio, a cumplir con lo que establece tanto el contrato de prestación de servicios profesionales como lo que implica representar los intereses jurídicos del mandante. ¿De acuerdo? Los veo con cara de duda. Recuerden que esto va de la mano con el contrato de prestación de servicios profesionales. En ese contrato de prestación de servicios profesionales se supone que yo garanticé el vínculo jurídico que va a haber entre cliente, en este caso cliente, y profesionista. ¿Ok? Ahora sí, para poder hacer efectivo mi trabajo, yo necesito llevar la resolución de lo que me está pidiendo el cliente ante un tribunal. Entonces yo al tribunal le necesito presentar un escrito inicial donde la persona interesada me está autorizando a mí, por medio de un mandato, que realice actos jurídicos en su representación, por eso se me autoriza como representante legal. ¿Ok? Y una vez que se verifica que cumpla yo con los requisitos de que soy licenciado en Derecho, titulado y con cédula, entonces en el primer acuerdo se me tiene reconocida esa personalidad jurídica, y entonces ese mandato ya se convierte en mandato judicial, que es el que nosotros como abogados nos deben interesar siempre. ¿Ok? Ahora sí lo entendemos de una manera más clara. Eso es lo más importante que nosotros debemos de rescatar de un mandato. Y de manera genérica, ¿cómo se cumplen las obligaciones? Cada quien hace lo propio. En el contrato de prestación de servicios profesionales, el mandante se establece pagar una cantidad de honorarios, el mandatario hacer ciertos actos jurídicos y lograr ciertos resultados. ¿Ok? Por eso se generaliza con cumplir mutuamente con los pactos establecidos. Una vez de que las partes cumplen con lo propio, ya se da por culminado el contrato de mandato, tanto simple como judicial. Simple si nada más era para que yo recogiera como intermediario algún objeto, algún bien y lo entregara, lo entrego, queda finiquitado el contrato. Si es representar en juicio, pues es un mandato judicial hasta que yo no logre en alguna de las etapas procesales del juicio debido el resultado con el cual me comprometí, pero ¿dónde? En el contrato de prestación de servicios profesionales. Muchos abogados no celebran contrato de prestación de servicios profesionales, se van directamente con el mandato en el escrito inicial de demanda. ¿Y si se puede? Bueno, sí, es lo que comúnmente se hace, pero en caso de un incumplimiento es un poquito más tedioso acreditar el vínculo de relación. Por eso siempre hay que celebrar el contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Esas son prácticamente las características de un mandato. Ahora, un aspecto muy importante que nosotros como litigantes tenemos que tomar en cuenta. Vamos a hablar de la revocación del mandato. ¿Cuándo o en qué casos se puede revocar o se debe revocar el contrato de mandato? Vamos con el principal, y esto es muy importante, compañeros, porque la autoridad, la misma ley, por la misma naturaleza de lo que es la representación jurídica, nos obliga y nos sanciona severamente si nosotros, no sé si han escuchado, abandonamos una defensa, abandonamos una representación, no acudimos en tiempo y forma a las audiencias, ¿verdad? Ahí vienen muy marcadas las medidas de apremio, ¿verdad? A las que nos vamos a hacer acreedores nosotros en calidad de mandatarios, ¿ok? Sin embargo, también al ser esto, a fin de cuentas, un contrato de mandato, tiene la misma ley que regular aspectos derivados de un incumplimiento. ¿A qué me refiero? Incumplimiento de las partes.
efectivamente yo acepté ser el representante, el mandatario de X persona, celebramos un contrato de prestación de servicios profesionales o no, pero yo acepté desde que se presentó el primer escrito, o se celebró la primera audiencia, la primera comparecencia, ser el representante de esa persona. A mí se me toma formalmente protesta para defender, o en su caso representar, los intereses jurídicos procesales de esa persona denominada mandante en el mandato y cliente en el contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Vamos bien? Bueno, la ley establece como principio de defensa técnica en todas las áreas del derecho que la representación de las partes primeramente debe garantizar el principio de defensa técnica. ¿Qué significa la defensa técnica? Que sea un profesionista preparado con título, cédula profesional y experiencia en el área, ¿de acuerdo? Que sí va a poder desempeñar un papel competente a los intereses de la persona a la que está representando, ¿estamos de acuerdo? Es por eso que en el escrito inicial siempre verifican, siempre checa el juzgado que quienes estamos designando o nombrando ahí como representante legal o persona autorizada sí cumpla con tener título y cédula profesional de licenciado en Derecho, ¿ok? Porque es un requisito obligatorio. Si hay litigantes que ejercen sin tener título y cédula, pero a fin de cuentas deben estar autorizados por un licenciado en Derecho registrado, quien va a asumir la responsabilidad de las omisiones que se lleguen a cometer por parte de esos litigantes, ¿de acuerdo? Pero a fin de cuentas, para que me entiendan, quien va a responder, quien se hace responsable, es un profesionista del derecho. ¿Estamos? Bueno, pero ¿qué pasa si yo como litigante sé que debo representar fielmente los intereses en todas las... ¿La moto? ¿La moto? Se ostenta el principio de representar de un inicio al fin los intereses. Pero aquí viene una situación en la cual muchas veces, sobre todo el cliente o el mandante, no comprende o bien no quiere cumplir. Si bien es cierto que yo rendí protesta para representarte hasta el final, ¿ok? De no faltar a las audiencias, salvo por causa justificada y demostrada acreditable, también tú te obligas como mandante a otorgarme a mí el pago o cubrir gastos procesales que se van manifestando durante el procedimiento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y últimamente los medios de comunicación, no lo podemos negar, en políticas de seguridad jurídica afirman de que todos tenemos derecho a una representación y que no nos falle, o sea, que es garantizado. Es correcto. Por eso existe la Defensoría Pública, ¿de acuerdo? No necesariamente usted tiene que tener recursos para ser oído y vencido en juicio, sino tiene para contratar a un abogado o a un representante particular. Entonces el Estado está obligado a canalizarlo a Defensoría Pública para que un abogado o un defensor, según sea el caso, lo represente o la represente de manera gratuita. Y no significa que por el hecho de que sea gratuita sea de de menos calidad o competencia. O que sea parcial. Exactamente, sino que simplemente es algo que se debe cumplir de acuerdo al procedimiento. Y si usted no puede, es como cuando va al médico y tiene seguro o tiene ISSSTE, ¿verdad? Pues mucha gente va ahí, pero usted por la premura, por que quiere que sea muy minuciosa su atención, pues bueno, va con un particular y va a comentar. Y en este caso, bueno, cuando es un representante legal asignado, ¿quién asume la responsabilidad? ¿El representante o la institución? Cuando es el del público,
La institución. La La institución. Yo represento, yo soy, digamos, defensor público adscrito al juzgado primero penal, ¿ok? Entonces, cuando ya se vincula a un proceso, a un imputado, tiene el derecho de nombrar a un defensor particular, un oficio, se me asigna a mí, ¿ok? Yo, a fin de cuentas, soy un servidor público y mi trabajo es llevar a cabo la representación de oficio de todos los que se me asignan. Si yo, por mi desempeño, por una omisión personal o de cualquier naturaleza, mermo o afecto en una etapa procesal un derecho de quien represento, el Estado está obligado a resarcir el daño, reivindicar lo que se llama reponer el procedimiento, pero también el Estado, como es el que asume esa responsabilidad, va a hacerme a mí acreedor a las consecuencias correspondientes. Pero el que va a responder es el Estado. Ya después el Estado se va a venir contra mí, es como las aseguradoras, ¿verdad? O sea, el ajustador, quien ostente que tiene seguro, pues tiene que garantizar a la víctima en un choque. Pero la contraparte, si no tiene seguro, pues va a tener que dirigir un procedimiento contra esa persona. ¿Me explico? El Estado asume. Y el Estado son tanto sus representantes como sus funcionarios. ¿De acuerdo? Bueno, por eso están en constante capacitación. Bueno, pero volviendo a la parte del incumplimiento, que es lo que me interesa. Soy un mandatario particular, un abogado particular, un defensor particular. Y el cliente o el mandante no está haciendo su parte, no está cumpliendo como está establecido ahí, de que hay gastos, o bien yo los estoy cubriendo y no me los está reponiendo. Entonces yo como litigante, como mandatario, puedo, a pesar de que no se debe abandonar en medio proceso una defensa, una representación, puedo en su momento renunciar o que se declare revocado ese mandato, sí. Pero lo debo hacer en audiencia frente a la autoridad. Vamos a suponer, la gente Cárdenas me contrató y nomás no me paga, ¿verdad? Como está establecido tanto en el contrato de servicios profesionales o por lo que hemos acordado en el mandato. Entonces yo en audiencia, vamos a suponer que estamos a punto de celebrar la audiencia en materia penal, la audiencia intermedia, que es una audiencia fundamental antes de pasar a la audiencia del juicio oral. Entonces yo hablo con mi cliente y le digo, bueno, oye, me pregunto inmediatamente cómo andamos, estamos preparados, traemos lista la defensa, las pruebas que vamos a ofrecer, etcétera, etcétera. Sí, pero yo le saco a flote lo de contrato de servicio profesional y lo que habíamos acordado. Y él me dice que eso, no piense en eso, que eso lo deje al último, que a fin de cuentas ya tomé protesta y si no lo represento hasta el final, yo me voy a hacer acreedor a ciertas medidas de apremio. ¿Okay? Inicia la audiencia y yo pido la palabra. Pido la palabra y le muestro al juez el contrato, las condiciones en las cuales yo pacté llevar a cabo una representación, un mandato particular hacia ese cliente. Y entonces, ante el incumplimiento por su parte, acreditado mediante mis servicios profesionales, en este momento yo anuncio mi revocación, mi renuncia y revoco ese contrato en audiencia para que el juez tenga tiempo y el ex cliente ahora tenga tiempo de designar a un nuevo representante para que no se vea afectado en sus derechos. Pero a partir de este momento, en audiencia comparezco y expongo que es mi voluntad revocar el contrato de mandato y o de servicios profesionales por incumplimiento por parte del cliente. Para también en su momento yo hacer efectivo ese incumplimiento ante la instancia oportuna y demandar lo que mi derecho convenga. ¿Sí me explico? O sea, no por el hecho de que tú ya tomaste protesta, aunque no te pague, ya no puedes abandonar la defensa. Pues no se trata de eso porque es un incumplimiento. Y esto como abogados te los tengo que explicar así para que en la práctica no los quieran chamaquear. O sea, el cliente si no te paga o si no cumple las partes como establecieron, tú en cualquier etapa del proceso, nada más tienes que hacerlo ante la autoridad misma,
acreditando, mire, comparezco, tomo la palabra no para darle impulso procesal a la audiencia que nos aboca ahorita, sino para en este momento solicitar, tenga bien, acepte mi revocación por esta causa, aquí están los elementos, y en ese momento el juez va a declarar un receso para que a la gente Cárdenas se le designe un defensor de oficio y la audiencia, ya sea en ese mismo día o al día siguiente, se pueda continuar con su desarrollo. Pero así yo ya me puedo eximir, ya puedo declarar revocado ese contrato por incumplimiento, en este caso del cliente, sin que se me vaya a mí a aplicar una sanción o una medida de apremio. ¿De acuerdo? Ese es el mecanismo. Porque si yo, en ese mismo ejemplo, no, pues la gente no cumple, pues no voy a la audiencia. O me presento y no ejerzo la representación como tal, sino para afectarlo, para que el fiscal del Ministerio Público se deje caer y si soy defensor, ¿verdad? Entonces ahí sí yo voy a recibir también medidas de apremio porque debo, ante la misma autoridad, declarar la revocación. Y entre esas medidas de apremio puede existir el despido. ¿Cómo despido? El despido, por ejemplo, si es un servidor. Bueno, aquí en el mandato. Si es un servidor público. Aquí si es un representante defensor público, aquí no hay un mandato, aquí estamos hablando de entre particulares. ¿De acuerdo? Ahorita lo mencionaba, si aquí el defensor público no se puede, él no tiene por qué condicionar porque no le va a pagar un 5 y no tiene por qué pagar, el Estado le paga un sueldo para que represente a todos los que declararon designar un defensor público. ¿Sí me explico? Pero en el ejemplo que yo estoy manejando, yo soy defensor particular, a mí me contrató particularmente el cliente y está incumpliendo, entonces yo voy a acreditar que mis servicios no están siendo remunerados, por lo tanto revoco el mandato, pero porque yo soy particular sí puedo. El de oficio no puede porque él tiene su sueldo, ¿me explico? Ahí sí tiene que darle seguimiento hasta donde llegue. Es muy importante esta parte, ¿sí la comprendieron? Sí, ya. Vale. Entonces, esta es la principal situación que muchas veces cuando recién empezamos a ejercer, a litigar, nos sentimos comprometidos y sobre todo en materia penal hay gente cuando somos defensores, muy colmilluda, que nos agarra el numerito, pero ya sabemos si podemos revocar el mandato. Pero tenemos que acreditarlo ante la autoridad que está llevando a cabo la diligencia en la que yo estoy ostentando mi representación. ¿Me explico? Una vez el juez no se va a negar, va a declarar las medidas oportunas, va a suspender la audiencia, la va a diferir o bien va a asignar un receso para que se asigne a un defensor de oficio con tiempo suficiente para que se ponga al tanto del expediente y se continúe el desarrollo de la audiencia. ¿Ok? Pero ya voy a quedar librado de cualquier consecuencia o medida de apremio. ¿Sale? Y voy a tener, por supuesto, en la vía civil todo el derecho para demandar el incumplimiento de contrato. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Es un poquito hablando sobre eso. Entiende uno la parte, bueno, yo estoy entendiendo esa parte, pero lo veo cómo explica todos los temas, licenciado, y cómo le hace para tener ese amplio vocabulario, ostento, y así, esa elocuencia. Pues conforme a la práctica nos vamos a estar Porque por inercia a lo mejor así se van dando las cosas. De hecho, llevamos un glosario. Porque estoy viendo, digo, bueno, en este caso, estoy imaginándome que mi cliente no me quiere pagar, Sí. y quiero hacérselo saber Al tribunal. Sí, al tribunal. Pues. Entonces, lo estoy viendo cómo se desenvuelve con las palabras. Yo le digo, O sea, que es obvio que ya tuve que hacerlo. Yo le diría, cabrón, pues este cabrón, bueno, perdón, no me ha pagado. Bueno, no se lo voy a decir lógicamente. A lo mejor es lo que pienso y lo que siento, pero no lo voy a manifestar de Sí, esa pero manera. yo veo cómo lo manifiesta de una manera Ok. muy diplomática. Así debe ser. Todas las peticiones, todos los Claro. argumentos debemos Sí, de hacerlo. pero ¿De dónde saco quiero tanta? saber qué está leyendo, cómo le está haciendo. Ok. Fuente. No, lo que pasa es de que En la práctica. en la práctica y en los mismos libros de derecho procesal vienen los términos, usos y costumbres se van dando. Y Los también, tecnicismos. sí, y usted mismo también va
estructurando, bueno, cuando suceda esto, voy a decir este argumento con estas palabras para no errarle. Y así, ya la práctica te va dando esa experiencia. O sea, aquí es muy notorio que yo he tenido que solicitar la palabra y presentar esa incidencia por comparecencia en la que he tenido que revocar un mandato, ¿verdad? Ya he tenido la experiencia, por eso sé y se los comparto. Pero eso se va dando, se va dando poco a poco. Tanto lo que se ve en la escuela, la teoría, pero sobre todo la práctica, es la que va enriqueciendo tecnicismos, palabras, y ya cada quien los va acomodando conforme a su estilo, a su forma de expresarse. Pero siempre manteniendo un respeto. ¿Sí? No, es que aparte entre los abogados hay mucho respeto, ¿verdad? Independientemente de que se lleven o no, pero los términos que usan siempre es por una línea. De hecho, bueno, Sí, de hecho, en las audiencias, yo por eso se llaman actuaciones procesales, así nos dicen los códigos procesales, actuaciones, estamos actuando. Y si nosotros no lo hacemos de esa manera, los códigos procesales dicen, en un escrito de demanda, no importa si no dice que es una demanda de divorcio, pero da a entender lo que está pidiendo, se admite. Pero los representantes que son profesionistas del derecho deben dirigirse con los principios y tecnicismos procesales oportunos, ¿ok? Y siempre debe estar todo dentro de un marco de sumo respeto y civismo. Si yo, por perder la tolerancia, me da un coraje, empiezo incluso a levantar la voz, me van a llamar la atención, incluso me van a desalojar de la audiencia, aunque sea el representante, o me van a arrestar hasta 36 horas, en el peor de los casos, y una multa de 3.580 pesos. ¿Ok? Bueno, dicen. En un aspecto más contundente, lo que decía la compañera, desgraciadamente no siempre hay ese respeto. O sea, yo respeto y ellos también, pero afuera existe camaradería. Y a veces los clientes se enojan, oiga, pero ¿por qué usted sí se supone que me representa? ¿Por qué llega y saluda de abrazo a la abogada o al abogado contraparte? Por un lado, somos colegas, la bronca es de los clientes, no de nosotros. O sea, eso es. Entonces, terminamos, pero el cliente quiere, por un lado, vernos así y está en lo correcto, quiere casi vernos de que voy a pegarle a la contra, o sea, quiere vernos así muy fieras, pero así no es el asunto, no es un ring, es una audiencia, ¿ok? Pero también debe entender de que no por el hecho de que yo le hable a la contraparte, a la representación de la contraparte, yo voy a comprometer sus derechos frente a ellos. Incluso cuando vamos a negociar fuera de juicio, nos ponemos de acuerdo. Ya les he dicho un lugar donde ahorita está provisionalmente ese centro de acuerdos, convenios extrajudiciales, ¿verdad? A esa palabra. Y que, bueno, tú encárgate de decirle al cliente que esto yo le voy a conceder, pero también cómo va a responder. Sí se vale. Lo que no se vale, es cuando hay una competencia desleal. Ahí sí incluso está sancionado y puede caer hasta en un delito que se llama, es un delito exclusivo para nosotros los abogados que se llama fraude procesal. No sé si recuerdan que se los expliqué, simular actos jurídicos o cuestiones no reales para lograr un lucro o una ganancia. Ahí sí no, decirle al cliente una cosa cuando es totalmente una mentira o un engaño. Pero fuera de ahí, así es como se debe de manejar este tipo de situaciones procesales. Ahora sí que haya algo turbio, se tiene que hablar con la verdad de cómo va a ser la situación. Si el cliente lo autoriza y es para su beneficio, sí. Si es para perjuicio y el cliente dice que no quiere, entonces no. Acuérdense, dentro de la ética profesional va a estar lo que el cliente nos pide y la decisión de aceptar o no el asunto. Yo quiero saber si usted puede representarme en este asunto. Es una cuestión penal, involucra un homicidio y la verdad es esta. Si usted no me dice la verdad, porque esa es otra contraparte, y sale a la luz que usted no me dijo la verdad, también es motivo para yo revocar el mandato porque no fue honesto conmigo. Pero si está siendo honesto conmigo y yo ya a pesar de eso, lo que implica que yo mienta, implica que yo utilice lagunas del derecho o principios generales a su favor,
¿Lo puedo hacer? Sí, si los elementos procesales me lo permiten y yo quiero hacerlo, adelante. Entonces ahí tendría que hasta todo lo que está declarando la persona que le está diciendo, hay que hasta apuntarlo, ¿no? O Pues eso. no, grabar, yo lo grabo, o sea. Ándale. Sí, porque Sí, pues, grabarlo. no tengo mucha. No, pues bueno, grabarlo. Sí, todos tenemos, se pide autorización, ¿verdad? Pues, déjenme grabar para analizarlo, o bien déjenme el expediente de todo lo actuado. Siempre que alguien se acerca, oye, es que mire, quiero esto, présteme el expediente, porque yo puedo entender lo que me está diciendo, pero necesito ver el expediente para entender el contexto interpretativo que está haciendo el tribunal. Por eso siempre, cuando no le présteme las copias del expediente y ya con lo que usted me dijo, con lo que dice el expediente, ya sé de qué se trata. ¿De acuerdo? ¿Puedo platicar algo rápido? En una ocasión tuve un problema y contraté a un licenciado. Por eso la mala fama, licenciado. Dicen que uno en esta vida no se escapa de que lo dejo licenciado o de morirse, y de morirse. Entonces, No la sabe. no se lo saben. Bueno, entonces contrato a ese licenciado para que vaya y me represente, porque tuve un problema. Y me dice, mira, esta persona trae lesiones de consideración que tardan más de 15 días en sanar. Tú le volteaste la nariz para el otro lado y tienes que, ¿cuánto sale un cirujano plástico? Tienes que pagar alrededor de 65, 70 mil pesos de la nariz. Y ya entonces me estaba haciendo la cuenta y dije, no, fue cuando apenas estaba comenzando con mi negocio, me hizo un dineral. Pues lo hice a un lado y fui y negocié yo solo a Chihuahua, donde citaron ahí con 8 mil pesos. Y no sé cuánto quedaría, ya me dije, no, o sea, tú me das eso. Pero ahí lo que me recordó lo que está diciendo, que muchas veces, ¿cómo se llama el delito? Fraude procesal. Sí, pues estaba inflándome todas las cantidades para ver cuánto le iba a tocar. Es que eso no es necesario porque sí, yo le voy a cobrar, o sea, obviamente es mi trabajo, pero para eso está el contrato de prestación de servicio, porque si desde un principio, ¿sabe qué? Va a arreglar con 8 mil, pero no sabe, ¿verdad? Le va a cobrar 20 mil, lo demás son mis honorarios, o sea, las cosas claras, ¿verdad? Pero si usted lo quiere pagar, bueno, pues para eso está el defensor público o puede directamente una representación ahí, asistir, ¿ok? Pero si yo, desde un principio, no soy claro y nada más estoy estableciendo cuestiones que dejan ganancia y no resuelven, ahí es donde yo incurro en fraude procesal, ¿de acuerdo? Sí. Hace falta yo creo más formalizarlo, ser más claro. Sí, yo no sabía que hay que hacer un contrato y eso, muchas veces desconoce. ¿Sí? O queda así de palabras nada más, ¿no? Pero o cuando dice, bueno, fírmele aquí, que el abogado que fírmele todo esto, ahí va el contrato de prestación de servicio, ya no más se lo llena. O sea que antes de agarrar cualquier asunto, bueno, Hay tanto que- bien, hay que realizar un contrato. Es lo correcto. Nosotros como abogados, para garantizar nuestro trabajo, ya les he dicho, la formalidad. Ok, ya estamos de acuerdo. ¿Estás de acuerdo que yo te represente? Ya te dije lo que puedo lograr, ya te dije cuánto te voy a cobrar. Muy bien, entonces vamos a aterrizarlo en un contrato de prestación de servicios profesionales y ya con ese contrato, te doy una copia, ambas partes nos blindamos. Ya también, si yo como abogado o representante incumplo, el cliente también va a poder demandarme a mí, ¿verdad? ¿Me explico? Pero dejarlo todo aterrizado por escrito, a eso me refiero. Porque si no lo dejo aterrizado en un contrato de prestación de servicios profesionales, en este mismo ejemplo, que yo quiera revocar el mandato, ¿cómo le voy a acreditar al juez de que se firmó previamente un convenio donde se establecía que me tenía que pagar tanto, esto y esto? Pues no, ¿verdad? Entonces, si tu abogado, por ejemplo, si él me contrata a mí, si yo dejo de contestarle, si dejo de darle noticias de cómo va el proceso y todo, él tiene todo el derecho a demandarme siempre y cuando haya Un contrato de un prestación contrato. o medios probatorios que acrediten de que el abogado o la abogada está incumpliendo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que sucede en la vida práctica? Vamos a ser realistas. No, pero ¿cómo vas a demandar al abogado? Nos va a salir contraproducente. Es lo que impera en el criterio de las personas. No, mejor así déjalo, ya no nos quedan, bueno, vamos a buscar a otro. Pero hay muchos litigantes que abusan de eso. Pero si firmó un contrato y ahí dice específicamente que este iba a ser oro y ya no se le movió y en el expediente obra
evidencia que nada más se le ha movido, o a veces ni le mueven, ¿eh? Hay veces que a mí me llega el asunto de que es que firmamos un contrato y el litigante dijo que iba en esta etapa y ni siquiera presentó el escrito, o sea, nunca hizo nada, ¿verdad? Cada quien su Y el manera. cliente mismo puede comparecer ante el juez para eso. De hecho, comparece. Así es. Sí, O sea, no- porque es la víctima en ese momento Sí, dado. pero no lo hace a través de una demanda, sino de una comparecencia. Ah, bueno, es que la comparecencia, a fin de cuentas, se le va a tomar por escrito. Ajá. Y se presenta, todo procedimiento inicia por escrito, hasta ahorita. La interposición de una demanda, una solicitud, la contestación, reconvención, y ya a partir de la audiencia preliminar se entra en la oralidad. Pero siempre es que una comparecencia significa ir y usted de viva voz hacer la declaración, pero esa declaración se le va a tomar por escrito y en sí lo que dijo de viva voz obra por escrito y eso es la formalidad. ¿Me explico? Porque se debe cumplir por escrito las primeras etapas procesales, que es una etapa formal. Sí, se comparece y luego ya eso interpones la demanda. O sea, comparecer es en sí. Es la sí, interponer. pero por lo regular en la práctica, cuando va así, por comparecencia, la canalizan con el representante de la Defensoría Pública. No sé si se han fijado, aquí en los juzgados familiares y civiles, enfrente de las albercas Keiko está la entrada original de cuando eran nada más los juzgados civiles. Y no sé si se han fijado que pasen antes de las 8 de la mañana, hay una filota, hay mucha gente cuando los juzgados abren a las 9. ¿Por qué? Porque ahí están las oficinas de Defensoría Pública y lo que es ahora los mecanismos de soluciones alternas de conflictos, las medidas alternativas. Ya los juzgados tienen departamento de que cualquier cosa que no vaya directamente presentado por una demanda de un abogado particular, pues tiene que ser el público, pero el público puede canalizar a ver si llegan a un arreglo o a una mediación, como se nos estaba explicando el sábado, ¿verdad? De los medios de convenio, y por eso hay mucha fila, porque ahí lo citan. Llega usted ahí, porque ahí también está el juzgado mixto civil y familiar, de asuntos que quedaron desde hace, o que se han asignado ahí por interés jurídico. Entra usted y es un gritadero. Es que tú dijiste que la pensión y ahí tiene que haber 3 guardias porque están ahí las diligencias de los convenios se ponen un poquito fuertes, ¿verdad? Por la misma naturaleza, que son cuestiones de pensión, patria potestad, adopción, etc. Así va a operar cuando usted no contrata a un abogado particular. Tiene derecho a una representación, claro que sí, pública, pero así como usted, hay muchas personas. No va a tener un trato o una atención preferencial o, ¿cómo decirlo?, directa, y va a tardar, ¿ok? Entonces, lo que quiero darles a entender es de que nuestro trabajo sí se hace gratuitamente por la parte de Defensoría Pública. Nosotros, en el caso de nosotros que somos o vamos para particular, o no sé si alguno de ustedes se vaya a dedicar al público, ¿verdad? Tenemos que garantizar nuestro trabajo y no quemarnos, no echarnos a perder con la cantidad que sea, porque eso trasciende, ¿de acuerdo? Ya más adelante vamos a ver que hay trabajos que se tienen que tomar, ¿verdad? Como dice un programa, es un trabajo sucio, pero alguien lo tiene que hacer, sobre todo en materia financiera y materia mercantil, ¿verdad? Aquí en Delicias, voy a decirles, me voy a adelantar poquito, somos 3 litigantes. Yo ya este año fue el último año, ya juré porque ya estuvo, porque es muy desgastante, pero hay un trabajo así como hay de agentes de policía infiltrados, también hay de procedimientos infiltrados por medio de lo que es la Conducef y lo que vienen siendo agencias de fantasmas o que son extorsionadores, ¿verdad? En su momento, cuando se los comento, he tenido alumnos que dicen, yo sí le entro, son 50,000 pesos y es muy sencillo, nada más de que tienes que aguantar, de que te quemen, de que esto, como si fueras un deudor, como si fueras una persona, un delincuente acá, y ya después están todos los documentos y acreditas tú que fue toda una actuación y limpias tu nombre, y de pasada sirve quien realmente confía en ti, que realmente aprovecha, ¿sí? Porque no sabe de qué se trata y empieza a decepcionarse o a tomar malas referencias de ti. Por eso es lo difícil de ser cuestiones infiltradas, ¿verdad? Pero todo eso opera en materia procesal ahorita,
convenios, infiltraciones, contratos extraordinarios, pero la representación siempre tiene que ser profesional. Si usted está del lado público, sea profesional. Si va a ser particular, sea profesional. Y ser profesional es ser competente, hacer bien el trabajo y cobrar bien. No denigrar en ningún aspecto, desprestigiar el servicio. ¿De acuerdo? A grandes rasgos, ya con estas preguntas, estos comentarios, sí queda claro entonces sobre todo la parte principal en la cual se puede revocar un contrato de mandato en este sentido. Pero, muy importante, no se nos olvide, ante la instancia que está llevando usted la representación, no entre el cliente, porque entonces sí le va a quedar mal en ese momento y como no le notificó a la autoridad, usted va a estar incurriendo en la falta. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, compañeros, dudas hasta aquí sobre lo que es el mandato? Muy bien. De todas maneras, miren, no se los iba a comentar todavía, pero se los voy a adelantar, más como mérito por su asistencia. Al final, con previa autorización de mi estimado maestro, licenciado Javier Esquivel, que ahorita está ahí en el DIF, le voy a pedir autorización, no me gusta brindarme el doctor. Él maneja folletos. Cuando él impartió clases, él maneja folletos que son formularios, compendios de los temas. De hecho, yo aquí llegué a manejar el folleto tanto en familiar, obligaciones, contratos de su autoría. En este caso, pues no tuve oportunidad de contactarlo y por eso no lo hice. Pero al final, si él me autoriza, voy a pedirle un folleto actualizado, nada más de que él, pues como es de su autoría, él los vende en 200, 300 pesos, ya sea que si a usted le interesa, se lo compre directamente a él o que él me permita sacarle copias a un folleto, ¿verdad? Y de alguna manera pues ya ustedes lo dejan encargado, a ver cómo lo manejan, ¿ok? Entonces ya al final ese folleto les va a servir porque viene como un resumen de todo lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, de esta materia. Bueno, en este caso de contratos, pero también hay de las anteriores, de derecho familiar, de bienes, sucesiones, ¿de acuerdo? Y no le estoy haciendo publicidad, simplemente le estoy diciendo el material que en su momento utilizamos. En el libro que les dije de derechos de las obligaciones que ya compraron, vienen los elementos generales del contrato, porque es una fuente de la obligación, ¿ok? Pero, aparte tenemos que estudiar forzosamente el código, en este caso el Código Civil del Estado de Chihuahua, todo lo que son el apartado de contratos. ¿Se acuerdan que comentamos de que contrato que yo explique, contrato que ustedes de tarea se llevan su estudio con lo que dice el código para retroalimentar? Espero que lo estemos cumpliendo para poder tener más acepción, más tecnicismos incluso, ¿verdad?, dentro de nuestro conocimiento personal de los temas que estamos viendo aquí en la asesoría. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no hay preguntas de lo que es el mandato, vamos a pasar, para no usar tampoco de su tiempo, vamos con el contrato de mutuo. Ya los demás, termino con la siguiente reunión. Contrato de mutuo. Igual, les voy a dictar el concepto o definición. Es el acuerdo de voluntades mutuo. Es el acuerdo de voluntades a través del cual una persona denominada mutuante, se obliga a prestar una cantidad de dinero,
o un bien de cierta calidad, cantidad y especie, cierta calidad, cantidad o especie a otra persona denominada mutuario, que a su vez se obliga a devolver dicha cantidad o el bien que se le entrega, en el plazo pactado. Vámonos concretos. El contrato de mutuo, compañeros, es el contrato de préstamo en la vía civil. ¿Ok? Tenemos dos tipos de actos jurídicos similares, pero que se deben de separar por su propia naturaleza, en naturaleza civil, naturaleza mercantil y naturaleza mixta. ¿Ok? Esto lo vamos a entender mejor cuando entremos a Derecho Mercantil 1. Aquí les va. Si yo le voy a prestar una cantidad de dinero a una persona, estoy celebrando un contrato de mutuo. O bien, si le voy a prestar temporalmente una silla, una mesa o algo, ¿ok? También es un mutuo, porque la definición dice que se me tiene que restituir algo de la misma calidad, cantidad o especie, ya sea lo mismo, o bien si lo destruyo, se le pierde, me lo tiene que restituir con un bien de la misma calidad, cantidad o especie. ¿Estamos de acuerdo? En la práctica, el contrato de mutuo casi no se formaliza. Préstame 10,000 pesos, órale, me los presta de palabra. Pero ahí volvemos a lo mismo, falta de formalidad. Ese acto de prestar dinero entre civiles es contrato de mutuo, o prestarle un objeto, un bien, y que me lo restituya en un plazo pactado, en 30 días, una semana. Ahorita la gente carne celebramos un contrato de mutuo verbal. Me prestó ahí una utilería, una bacana y unas esposas para una obra de teatro. ¿Y cuál es el pacto? Para que más tarde el lunes, ya lo aumenté, el domingo, se lo regresen, y si los pierdo, tengo que regresar una de la misma calidad, cantidad o especie. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros prestamos dinero, prestamos una cosa por cierto tiempo, estamos ante un contrato de mutuo. Les pregunto a ustedes, ¿han formalizado un contrato de mutuo en su vida? Es muy raro, ¿verdad que no? ¿Ha prestado dinero? ¿O le han prestado y se ha formalizado entre civiles? Pero eso nos hacen las financieras. Pero eso es a lo que voy, es mercantil. Allí estamos hablando de una situación mercantil. Aquí es donde estamos entre civiles. Hay financieras que se dedican a prestar dinero, a dar crédito, ahí ya es un rubro mercantil. Ahí ya se firma incluso un título de crédito, un pagaré. ¿Me explico? Y es precisamente lo que quiero aclarar aquí. El mutuo civil, aquí entra mutuo sin interés y mutuo con interés. Y la diferencia va a ser el porcentaje. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que el máximo en materia mercantil era el 6% anual? En materia civil, el porcentaje máximo es el 9% anual. 9. Mercantil 6, civil 9. Es decir, que si usted me presta 10,000 pesos, vamos a formalizar el contrato de mutuo, y si ambos pactamos eso, usted puede poner que yo le voy a pagar el 9% de interés mensual, máximo. ¿Mensual? Sí, o sea, se considera 9% en talonar anual, pero es mensual. Eso ya se lo voy a explicar en mercantil la diferencia, para no rebujarlos con números. O sea, si 9% de lo que se genere en un mes, pero siempre a tasa fija, entre civiles,
9%. En vía mercantil, máximo 6%. Al revés. Vamos a ser realistas. Esto que les estoy diciendo lo dice la ley, pero nadie lo cumple, nadie lo acata. Me presta y me hace firmar un pagaré. O sea, no se dedica, no es agiotista registrado en la Hacienda como tal, y me hace firmar un pagaré. El pagaré es un título de crédito de naturaleza mercantil, entonces ahí va a entrar la ley mercantil, me explico, a pesar de que yo se lo pedí en calidad civil. No sé si me... Si le firmo un pagaré ya deja de ser el mutuo. Ahí ya viene siendo un mutuo, pero en naturaleza mercantil, una obligación que va a ser la efectiva en un juicio ejecutivo. Si yo incumplo el mutuo, usted me puede mandar el incumplimiento del contrato por la vía ordinaria civil, pero como ya está de por medio un título de crédito, ya se considera que la ley que va a entrar del Código de Comercio mercantil es un juicio ejecutivo mercantil. ¿Ok? Nada más una duda. Déjeme, ¿la compañera no usted? Entonces sí vale un pagaré firmado entre civiles. Sí. Claro que hay formas de objetarlo, porque muchas veces adolecen de firman un pagaré en blanco y resulta que al mes o a los 2 meses lo rellenan, ¿verdad? Le ponen el interés, ¿no? Ahí se solicita pericial caligráfica y se puede acreditar que es nulo, incluso falsificación ya de firma. Pero si está bien todo. Sí, sí. Y no hay poder jurídico que no evite que el cobro judicial por la vía ejecutiva de un mercantil, de un pagaré. ¿Qué iba a comentar? El porcentaje es lo que no me quedó claro, porque en un principio dijo que era anual y después dijo que era mensual. O Dijo sea, 6%. El término es anual, Pero es por mí. pero es por mes, en la práctica. O sea, al mes se cobra el 6% anual, pero al mes se hace el cobro. Sí. ¿Le entiendo? ¿Es bien poquito? Bueno, es lo que marca la ley, por eso les digo que nadie le hace caso. Usted presta algo y mínimo le va a poner 10%. Mensual. Mensual. ¿Sí o no? Sí, pero acá estamos hablando. Por eso, pero es lo que marca la ley. O sea, eso, en materia mercantil 6, en materia de mutuo civil 9. Una pregunta, si se excede el porcentaje es... Si se excede y se va a controversia al juicio, ahí, como les comentaba anteriormente, Sí. se puede incluso invocar que se haga la reducción respectiva, y en materia mercantil se puede incluso paralelamente manejar por la vía penal la denuncia por el delito de usura. ¿Ok? O sea que también no deben de cobrar. No, pero como usted estuvo de acuerdo y firmó por la razón que sea, ahí está pagando. Lo llegan a demandar, usted va a contestar eso y donde el juez tiene que intervenir. No se embarquen. Es que es algo muy... Si vamos a pactar y puede usted comprometerse con algo que se va a cumplir, pues qué bien. Pero en un caso de controversia, estos son los criterios, estos son los porcentajes que la autoridad va a tomar en cuenta. No lo que ustedes hayan dicho del 15, 20 o de que hay unos... Imagínense los bancos, 51 que el cártel, 52 puntos no sé qué, sobre todo créditos de nómina, ¿verdad? Pero cuando se va a juicio, ¿verdad? Aunque le llamen juicio bancario, juicio mercantil, ahí es donde disminuye. Y si se pueden quitar la tarjeta de esos prestamistas que andan ahora, que les quitan la tarjeta para ellos cobrar y luego ya nomás les regresan a la persona lo que ¿Ya había hablado de eso? Que No, sí, porque yo tengo una muy cercana que no se ella por semana O sea, nada más le lleva lo que el prestamista decide que le quedó, yo creo, de su sueldo y le lleva una parte, pero él tiene su tarjeta como de hace 2 años de crédito. Miren, en su momento que estemos en mercantil voy a explicar todo eso. Ahorita nada más viene al caso, ya para cerrar, un aspecto muy importante. El acuerdo de voluntades, lo que yo acepto, que mientras no vaya contra la ley, es exigible. Pero si va contra la ley y se ejecutan actos arbitrarios, aunque yo deba, tengo que someterlo ante una autoridad jurisdiccional para que se haga lo propio. Si usted sabe que debe, pero también permite que se le cobre, como se dice, a lo cochino, pues así van a seguir operando este tipo de conductas, pero no se hace así. También eso cuando compramos carteras vencidas, usted ni me conoce, usted no me prestó, pero me endosaron, también se lo puedo tumbar por los actos de cobranza que yo hago. Pero todo eso lo veo en mercantiles, por eso no menciono nada de esto todavía. Nada más ahorita pues para darles un panorama a las preguntas que me hacen. En mercantil, ahí donde sí, voy a explicar todo eso, la cobranza ilegítima, que es un delito también, en qué horario se puede cobrar, cómo le pueden cobrar,
cómo debe de pagar, qué es lo máximo que se puede obligar, cuáles son los convenios, aunque serían 10 pesos a la semana o 10 pesos diarios, de una cuenta de 300,000 a una tarjeta, todo eso lo vamos a hacer en mercantil. Ahorita que estamos en mutuo, es nada más el préstamo entre civiles, 9%, o una cosa de la misma calidad, cantidad o especie, o que me regresen la misma en un plazo pactado. Incumplimiento que da origen a una demanda ordinaria civil, pero por la vía civil. Si se ve involucrado un título de crédito, aunque no sea comerciante o se dedique a alguna actividad financiera, ya va a entrar el derecho mercantil, el que va a regular el procedimiento. ¿De acuerdo? Si queda claro, por ejemplo, lo que es el mutuo, prestar dinero a una cosa y me lo debes de regresar. Si yo no quiero cobrarte interés, me bronca, no me regresar lo que te presté en 30 días, 15 días, lo que pactamos. Si yo te presté un bien mueble o lo que sea, me lo regreses. Mueble, tiene que ser bien mueble, porque si es inmueble ya es otra cosa, ya es como datos, otro tipo de contrato. ¿Ok? Me lo tienes que regresar en el tiempo pactado o bien restituir con uno de la misma calidad, cantidad o especie. ¿Ok? Ese es el mutuo, compañeros. Casi nadie conoce este contrato, pero ahí está, regulado por el Código Civil. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, por lo pronto le vamos a dejar hasta ahí, compañeros. Ya nada más nos faltan 4 contratos. Cerrar